Bueno, bienvenidos a todos a una nueva reunión del IA Lab. Esta semana vamos a tener a Julio Hurtado, que es alumno de doctorado de nuestro laboratorio, presentándonos sus dos trabajos que están atacando el problema de catastrophic forgetting, que son Overcoming Catastrophic Forgetting Using Sparse Coding and Meta Learning y Optimizing Reusable Knowledge for Continual Learning via Meta Learning. Así que, Julio, por favor, cuéntanos más de lo que hiciste acá. Suena muy Vemos interesante. patrones, metalearning. Claro. Eh, sí. Bueno, gracias Alien por la presentación. Eh, esto es como, más o menos como para seguir la discusión que veníamos de la semana pasada cuando vimos ese trabajo, o sea, esa presentación del trabajo que atacaban un poco el problema del olvido catastrófico mediante este vector de contexto que ellos mencionaban. ¿Y por qué? Porque, de hecho, por eso le puse este título a la presentación que se llama Avoiding Catastrophe Forgetting with Context and Meta Learning. Porque el uso del vector de contexto, nosotros dijimos, oye, no necesitamos que el contexto sea la misma, el task ID, sino que el contexto puede ser otro tipo de vector. Y eso lo acompañamos junto con otras cosas, como una estrategia de aprendizaje con Meta Learning. Bueno, está además decir, cualquier cosa me pueden preguntar en la presentación, voy a tratar de que sea más o menos 30 a 40 minutos para poder discutir. Y si no me preguntan ahora, me pueden hablar por Slack, mandar mail, no sé, lo que sea, sin problema. Partamos. Ya, sabemos y todos los que estamos acá sabemos más o menos que esto del deep learning, ¿no es cierto?, funciona espectacularmente bien en muchas tareas. Funciona bien para detectar objetos, funciona bien para segmentar, funciona bien para resolver distintos tipos de juegos como AlphaGo, ¿no es cierto? Funciona también para generar estos autos autónomos que se manejan sin necesidad de que alguien lo esté manipulando directamente. Funcionan también para texto, como es el caso de GPT-3, generación de texto, clasificación, etcétera. Para muchos tipos de problemas incluso funcionan mejor que algunas personas. Algunas personas podrían incluso llegar a decir que, periodistas principalmente, podrían llegar a decir que esto funciona mejor que los humanos y el problema ya está resuelto. Pero nosotros sabemos, y por eso nosotros estamos investigando en el área, ¿no es cierto?, que esto no funciona tan bien y tiene distintos problemas. Vimos hace un tiempo el documental Coded Bias, o vimos también otro tipo o el otro documental que es parecido, no me acuerdo el nombre, que hablan de los distintos problemas que podrían llegar a tener con problemas de privacidad, problemas con los datos. Existen otros tantos problemas. Por ejemplo, hace poco salió no un generador, pero un modelo que toma una imagen pixelada y lo transforma en otra imagen, y uno puede ver los problemas que tiene. O sea, esto es una foto claramente que se ve Obama, pero lo transforma a una imagen de un hombre blanco. Entonces, vemos que existe cierto bias a con qué fue entrenado este modelo, o el mismo modelo puede tener un bias o un problema que tenemos que tratar de resolver para que estas cosas sean mejor en el mundo real. Otro problema, por ejemplo, este es un texto que generaron Marcus y Davis. Este es un texto que ellos generaron, se lo pasaron a GPT-3 y GPT-3 lo completó de la siguiente forma. Básicamente, ellos dicen, oye, tenemos un vaso de jugo, lo complementamos con otro tipo de jugo, yo estoy resfriado, entonces no puedo leer lo que tiene este jugo, pero tengo sed. Entonces, GPT-3 dice, me tomo el jugo, pero después como me muero. Y es como, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué llegamos a que GPT-3 dijera eso? Que claramente está fuera de contexto, está mal. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Y es por una de esas, son tantas las cosas que nosotros podemos resolver. Entonces, una de las cosas que yo planteo es, tenemos modelos que pueden resolver problemas, pero no tenemos modelos que puedan entender los problemas. Y dado que son modelos que no pueden entender el problema, no son capaces de generalizar, por decirlo de alguna forma, si es que queremos ver desde otro punto de vista, no son modelos que encuentren los bias correctos para resolver los problemas. O como lo pongo de otra forma, no son capaces de encontrar las características reales del problema para poder detectar el objeto de manera correcta o como nosotros nos gustaría.
Y esto podemos verlo en distintos escenarios. Un ejemplo burdo es, por ejemplo, nosotros queremos resolver, clasificar entre perros y gatos. Entonces tenemos imágenes de gatos, tenemos imágenes de perros, y llega una nueva imagen de gato, por ejemplo. Llega esta. No he hecho el ejercicio, pero yo estoy casi seguro que esta imagen de gato la clasificaría como perro. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las imágenes de gato aquí no tienen patas. La imagen más parecida podría ser el perro caminando. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice, oye, el modelo no es capaz de encontrar las características propias de un gato para poder clasificar como un gato, sino que básicamente está tomando las características que nosotros les damos del modelo, de los datos que nosotros le entregamos, junto con un modelo que nosotros también desarrollamos, con una estrategia de entrenamiento que nosotros se la damos, que normalmente un gradiente descendiente, ¿no es cierto? Y dado esas características, el modelo hace lo mejor que puede, no tiene nada más que hacer. Y la pregunta entonces es, ¿cómo podemos resolver este tipo de problemas? ¿Cómo podemos decirle al modelo, oye, las características de un gato son orejas más puntiagudas, normalmente tienen bigotes más largos, tienen estas características? No te fijes tanto si el perro o el gato están caminando, no, fíjate en otras características que son las relevantes para resolver este tipo de problemas. Y en eso me quiero entrar un poquito, es qué pasa cuando ya tenemos más cambios más drásticos de distribución, porque esto se puede ver como un cambio de distribución, ¿no es cierto? Tenemos, estos son los datos de entrenamiento, con los datos que entrenamos, y existe un cambio de distribución con respecto a los datos de entrenamiento cuando nosotros le presentamos esta imagen. Existe un cambio con respecto a los datos de entrenamiento con los datos que testeamos. Entonces, ¿pero qué pasa cuando los conjuntos de entrenamiento cambian su distribución? Que pueden ser distribuciones grandes, pueden ser cambios grandes o cambios pequeños, como qué pasa cuando agregamos nuevas clases, o qué pasa cuando existen estos pequeños cambios, como en el caso del gato, donde no son gatos acostados, sino que son gatos parados, por ejemplo. Y otro problema que viene asociado a esto, creo yo, es estos modelos no son capaces de adaptarse a estos cambios de distribución en el tiempo. Y un problema relacionado es que estos modelos no son capaces de adaptarse con pocos ejemplos. ¿Qué me refiero a? Si nosotros entrenamos un modelo, nosotros sabemos que estos modelos necesitan una gran cantidad de datos para poder ser entrenados, y llega un cambio de distribución con pequeño, por ejemplo, ya no son gatos acostados, son gatos parados, tenemos que pasarle una gran cantidad de datos de gatos parados para poder que aprenda esta distribución de manera correcta. Y volviendo al problema original, o sea, a uno de los problemas, ¿qué pasa cuando tenemos nuevos datos? Ya la distribución no es un cambio menor, sino un cambio mayor a esto. Y es, por ejemplo, ya no son gatos contra perros, ahora son gatos contra perros contra chanchos. Y en nuestro set de entrenamiento no tenemos chanchos, entonces tenemos que reentrenar el modelo con estos set de chanchos u otro animal para que el modelo sea capaz de integrar ese conocimiento a este nuevo modelo. ¿O qué pasa cuando ya no tenemos un cambio de distribución, sino que tenemos varios cambios de distribución a lo largo del tiempo? Entonces, primero nos enfrentamos al problema de perros contra gatos. Después le agregamos los chanchos y los hurones. Después los pescados y las tortugas. Entonces, vemos distintos cambios de distribución a lo largo del tiempo y queremos que el modelo sea capaz de integrar todo ese conocimiento de una forma que sea rápida, que sea eficiente, y como vamos a ver un poco más adelante, que no se olvide de lo que ya aprendió en el pasado, porque no siempre vamos a tener acceso a las distribuciones anteriores. ¿Por qué? Ya sea porque son por problemas de privacidad, por problemas de que ya no tenemos acceso a esos datos, problemas que los datos se perdieron, etc. Entonces ahí viene todo este problema de olvido, o sea, perdón, de este aprendizaje continuo que nosotros vamos a ir llamando. Entonces, por ponerlo como una solución burda, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si obviamos el problema? Y obviar el problema significa, ok, primero vamos a tener la primera distribución, que son gatos contra perros. Y nosotros entrenamos nuestro modelo y vemos que nuestro modelo funciona perfecto, entrenamiento test sin ningún problema. Tenemos una buena línea de división. Pero ahora llegan nuevos datos, son los hurones y los chanchos, por ejemplo. Entonces, como nosotros estamos obviando nuestro problema, podemos mantener nuestro modelo así nomás, pero sabemos que nuestro modelo así nomás solamente va a ser gatos contra perros, entonces no va a ser una buena división de chanchos con hurones, entonces lo reentrenamos para que sean chanchos contra hurones. Pero al pasar esto, como nosotros no le pasamos los datos de los perros contra los gatos, porque ya no tenemos acceso a esos datos, nuestro modelo va a aprender a identificar cuáles son los chanchos y hurones y se va a olvidar completamente de los perros y los gatos.
Y ese es el problema que nosotros conocemos como olvido catastrófico. Es volver a reentrenar este modelo modificando los pesos, claro, modificando todos los pesos solamente con los datos que tenemos como actualmente, para que aprenda la distribución actual. Y eso es exactamente lo que lo estamos pidiendo. O sea, esto no es culpa del modelo per se, sino que es culpa de el planteamiento del problema que nosotros le estamos entregando. El modelo está haciendo exactamente lo que nosotros le estamos pidiendo, que es, oye, dado estos datos, ¿cuáles son los pesos óptimos? Y entonces los va a modificar los pesos para que esa distribución se adapte a los datos que nosotros le estamos entregando. El problema, claro, es que el modelo va a olvidar todo lo que aprendió, entonces olvida las anteriores tareas, las anteriores distribuciones. Y eso es lo que, como ya les dije, se llama como olvido catastrófico. Entonces, la motivación del área de aprendizaje continuo es esa. ¿Cómo nosotros podemos incentivar que los modelos sean capaces de ir acumulando conocimiento o no olvidando conocimiento a lo largo de estas distintas secuencias de entrenamiento que nosotros le vamos a ir pasando? Muchos de los trabajos que hay actualmente en el área de aprendizaje continuo se enfocan directamente en, ok, yo no quiero olvidar. Que al final es eso, ¿no es cierto? Yo no quiero que mi modelo sufra de olvido catastrófico. Pero pocos se fijan en qué es lo que nosotros estamos aprendiendo. Porque es diferente aprender a resolver una tarea a tratamos de resolver un problema o un como conjunto de tareas en base a lo que yo estoy viendo actualmente. ¿Por qué? Porque en resolver una tarea es yo voy a optimizar mis pesos solamente para que me sean útiles a esta sola tarea, a la tarea actual. En cambio, si nosotros pensamos en motivar al modelo a que aprenda pesos que puedan llegar a ser relevantes, no necesariamente sean relevantes a todas las tareas, como vamos a ver más adelante, pero podemos motivar al modelo que que entrene tareas que se puedan ser, o sea, que entrene los pesos para que puedan ser relevantes a un gran número de tareas, a tareas que tanto vienen, como van a venir en el futuro, como tareas que van a venir vinieron en el pasado. Y por otro lado, podemos incentivar al modelo que reutilice esta información. ¿Por qué? Porque no es algo que se da o que se da como en trabajos anteriores, que este incentivo de reutilizar los pesos que ya tengo, sino que trato de minimizar esta modificación de los pesos para tender a olvidar menos. Y eso es una gran diferencia. Entonces, nuestra motivación principal son estas dos. Es buscar que el modelo pueda reutilizar información y que esta información, para que pueda ser reutilizable, tiene que ser incentivada, que pueda ser útil a distintas tareas. Si yo incentivo que mi modelo pueda reutilizar distintas tareas, yo tengo que incentivar a mi modelo a que pueda identificar cuáles son los pesos que a mí me importan. ¿Por qué? Porque tomemos el caso de este perro. Yo entrené mi modelo con imágenes de perro y mi modelo detectó que para detectar un perro me sirven detectar orejas, los ojos, nariz, la cola y las patas del perro. Pero después llega la imagen de un chancho y esa imagen del chancho no necesariamente va a utilizar la cola del perro y la oreja del perro, pero sí puede utilizar los ojos, puede utilizar las patas y puede utilizar esa información, quizás no directamente, pero puede utilizar esa información de cierta forma para adaptarla a su nueva tarea. Entonces, con eso estamos incentivando, pero incentivando de manera como más específica a la tarea que estamos resolviendo. Y aquí me pongo un poco en el punto, hablar un poco del contexto, cómo nosotros le entregamos un contexto a la tarea para que empiece a hacer esta detección. Y para eso necesitamos estas funciones. Entonces nuestra primera solución, que es el paper que uno de los que mencionó Alain, que es Overcoming Catastrophic Forgetting Using Sparse Coding and Meta-Learning, que es un paper que enviamos con Álvaro y con Hans, que actualmente está under review, y presentamos una solución que tiene estas tres características. Uno, que podemos seleccionar cuáles son los pesos que un modelo va a entrenar, que voy a explicar más adelante qué me refiero con cada una de ellas. También incentivamos esta transferencia de conocimiento entre las tareas, ¿no es cierto? Con Improved Transfer Between Tasks, pero a la vez queremos que
esta información que yo transfiero pueda ser útil a las distintas tareas, a lo largo de todas las tareas. Y para cada una de ellas utilizamos distintas características. Entonces, para seleccionar usamos un Group Sparse Regularization. Para mejorar esta transferencia vamos a usar unas funciones de calibración. Y para incentivar que estas funciones sean útiles para varias tareas, vamos a usar una estrategia de metaaprendizaje. Entonces vamos con la primera característica. El sparse coding básicamente nos dicen, oye, buscamos que el modelo utilice la menor cantidad de pesos posible. Y nosotros, como usamos un group sparse coding, buscamos que el modelo utilice la menor cantidad de grupos de pesos posibles. ¿Y qué me refiero con eso específicamente en nuestro caso? Es, vamos a buscar que el modelo detecte cuáles son, o dicho de otra forma, en verdad, vamos a buscar que el modelo minimice la cantidad de filtros convolucionales que vamos a utilizar para cada una de las tareas. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos nuestro grupo de pesos de filtros convolucionales y mediante este regularizador nosotros decimos, ok, modelo, tienes a disposición todos estos grupos, estos filtros convolucionales. ¿Cuántos necesitas para resolver esta tarea? ¿Qué tan difícil es resolver esta tarea? Y el modelo dice, ok, yo creo que, o sea, yo, dado que estoy entrenando, digo, ya no, yo voy a usar 5 filtros convolucionales. Y el resto van a quedar libres para que puedan llegar a ser modificados en la otra tarea. ¿Y qué me refiero a que sean libres? Porque yo, como este modelo dijo, ya, yo usé estos 5 filtros convolucionales, yo después los congelo mediante estas máscaras binarias que menciono aquí, y mediante ese congelamiento yo puedo decir, ok, yo voy a usar siempre esas mismas 5 para esta primera tarea. Para la segunda tarea, yo puedo reutilizar esa información de estos 5 filtros convolucionales, pero además tengo a disposición todos los demás que dejé libres de la tarea anterior. Entonces puedo modificar eso, pero estos 5 no los modifico. Y así voy incentivando a que el modelo vaya como incorporando nueva información al modelo sin modificar lo que yo ya sé. Y gracias a eso nosotros somos capaces de no olvidar lo que nosotros ya hemos aprendido, porque estamos como congelando directamente lo que ya sabemos. Y en momentos de inferencia nosotros sabemos cuáles fueron los que entrenamos en nuestro proceso de entrenamiento, entonces sabemos cuáles son los que tenemos que utilizar para que nuestra accuracy en inferencia no descienda también. Pero ok, yo tengo ya pesos preentrenados, ¿no es cierto?, de tareas anteriores, pero ¿cómo los reutilizo? Puede que, como en el caso de los patrones encontrados para el perro, puede que no todos me sirvan para el chancho. Entonces yo puedo entrenar estas funciones de calibración, que básicamente es decir, ok, yo estoy parado en la tarea T. En la tarea T, yo sé que el filtro X, o el filtro, tal vez cualquiera, el K, no me sirve para esta tarea, o me sirve mucho para esta tarea. Entonces, mediante los mapas de activación, que son los mapas M, que llamo aquí, yo puedo encontrar puedo encontrar asociado un valor de importancia o de relevancia para esa tarea en específica. Y eso es lo que encuentro con esta función que está aquí, que es básicamente una función, son una multilayer perceptron de 2 capas, una función de activación final. Entonces yo le entrego mi mapa de activación y el mapa de activación me dice, ok, para cada mapa, o sea, claro, yo en mi conjunto de mapas de activaciones, y para cada mapa de activación yo encuentro una relevancia para ese elemento en específico. Entonces me dice qué tan relevante es ese mapa de activación para la tarea que estoy resolviendo actualmente. Pero en ningún momento esto me incentiva a lo que yo estoy aprendiendo directamente en mi modelo sea reutilizable para las demás tareas. Yo solamente lo estoy tratando de reutilizar, pero no necesariamente tiene que ser relevante para la tarea. Y es por eso que nosotros metemos este proceso de metaaprendizaje. Julio, Dime, sí, no sé qué me está... una pregunta anterior. Sí. Es que tú dijiste que esa función sigma tiene pesos, entonces se aprende. Esta, O, claro. ya, O no, sea, claro, porque hay una función de activación, pero los W son pesos, ¿o no? claro, sí. ¿Y cómo se supervisa eso? Esto todo es end-to-end, entonces yo durante el mismo proceso de entrenamiento
yo Ujú. paso esta mapa de activación, lo paso por esta función y eso me devuelve una salida y eso lo superviso Ah, ya, como end-to-end, sin dale, ningún tipo. gracias. Estamos- ahí. Entonces, no hay un incentivo a que esta información sea reutilizable. Y por eso metemos este proceso de metaaprendizaje que no vamos a entrar mucho en detalle por tiempo, pero básicamente usamos un episodic training donde creamos distintos batches y entrenamos nuestros modelos por distintos batches. Hacemos copias de nuestros modelos por distintos batches y mediante esa función y una como promedio de lo que nosotros aprendemos durante todos esos batches, nosotros podemos modificar los pesos compartidos que tiene nuestro modelo. Entonces nosotros, básicamente nuestro proceso de entrenamiento queda de esta forma. Entonces primero vamos a entrenar por una cantidad de épocas determinada, ¿no es cierto? De manera normal, congelando nuestros pesos con estas máscaras M, ¿no es cierto? Para que no modifique lo que ya aprendimos en tareas anteriores. Y con eso modificamos los pesos tanto del modelo compartido, como las máscaras de las tareas, como el clasificador de la tarea. Y después de un cierto tipo, cantidad de épocas, nosotros pasamos a entrenar como intercaladamente con este episodic training y con este aprendizaje clasificado normal. Pero en consideración que durante este proceso de metaaprendizaje o episodic training solamente vamos a modificar los pesos compartidos, no vamos a modificar los pesos de nuestra función de las máscaras, que es esta función que está acá, ni el clasificador de la misma tarea. Nosotros hablamos de cambios de distribuciones. Entonces, si es que nosotros queremos probar esto, ¿cómo lo hacemos? Y una forma, que es lo que normalmente se utiliza en Continual Learning, es hacer un split dataset, que es, tomamos un dataset, por ejemplo aquí tenemos Cypher 10, y nosotros lo dividimos en cinco distribuciones diferentes. Entonces la primera distribución van a ser estas dos clases, aviones y autos. Nuestra segunda distribución, que es lo que vamos a entrenar después, ¿no es cierto? Va a ser pájaros y gatos, creo. Después ciervos y perros, y así sucesivamente en todas las distribuciones. Entonces podemos tomar distintas distribuciones de un mismo dataset. Y otra forma de hacerlo es usar una secuencia de datasets directamente. Esto normalmente no se usa tanto porque al final esto sería reentrenar nuestro modelo por distintos datasets y eso puede llegar a ser muy costoso o muy largo. Entonces, esta secuencia de datasets normalmente se hace en datasets más chiquititos, como por ejemplo, primero una secuencia de datasets donde tenemos EMNIS, Cypher 10, SVHN, que es otro dataset de imágenes en colores, Fashion EMNIS y Not EMNIS, que son imágenes en blanco y negro. Muy parecido a EMNIS. Y esas son las formas de cómo nosotros podemos probar este tipo de cosas con distintas distribuciones como generadas casi no reales. Me voy a saltar un poquito estos resultados, pero básicamente nos va bien, le ganamos a varios modelos que presentaron cosas parecidas. Aprendizaje como este último que tenemos acá es qué pasa cuando nosotros entrenamos nuestro modelo con todos los datos al mismo tiempo. Entonces es un modelo que no tiene olvido porque vamos a entrenar todos al mismo tiempo y es como nuestro... Algunos dicen que es un upper baseline, pero yo no estoy tan seguro porque al final no existe, hay cosas particulares de cada uno de los modelos que pueden mejorar o empeorar. Entonces, no es un upper baseline porque podemos mejorar eso, pero es casi. Y algo que es sí interesante, que esta tabla que tenemos acá es, nosotros dijimos que tenemos un modelo que tiene una capacidad fija, ¿no es cierto? Que tiene, voy a inventar un número, 32 filtros convolucionales. ¿Qué pasa cuando se nos acaban esos filtros convolucionales? Nosotros no podemos entrenar filtros convolucionales específicos para la tarea porque están todos congelados. Entonces solamente nos queda reutilizar o aprender a reutilizar estos pesos. Y eso es algo que se ve más o menos acá. Entonces aquí vemos el accuracy después de entrenar 5 tareas y en la última columna es el promedio. Entonces vemos que en el promedio ganamos, y efectivamente nos va mejor que el resto,
Pero si nos comparamos con SGD, y SGD es entrenar un modelo sin ningún tipo de restricción, entonces en el mar es como entrenar todo el modelo en cada una de las etapas de entrenamiento, y vemos que la última tarea le va muy bien, 90%. Y a nosotros nos van no tan bien, 65%. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que existe un, eh, un rango donde nosotros podemos aprender más, podemos llegar a 90% si es que podemos entrenar todo el modelo, pero no lo estamos haciendo. Y ahí hay un factor de, oye, esto puede mejorar todavía. Entonces, en promedio ganamos sí, porque nosotros logramos mantener una accuracy constante, o relativamente constante, ¿no es cierto?, en las distintas tareas. Pero no podemos entrenar tanto nuestras tareas como podría llegar a ser si es que nosotros entrenamos completamente nuestro modelo. Y esa es una de las limitaciones que tiene Una pregunta. ¿En la sí, tabla antes es la tarea medida después de entrenar todas las tareas? sí, claro. Sí, Ah, ya. entonces entrenamos las 5 tareas y al final de la quinta tarea nosotros sacamos el accuracy para tarea 1, 2, 3, 4 y 5 en ese modelo ya entrenado con las 5 tareas. Gracias. Y entonces ese es uno de los puntos débiles que tiene este modelo, como nosotros tenemos una capacidad limitada que está enfocada directamente en entrenar solamente tareas específicas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo eso. Todos los pesos compartidos primero los entrenamos en una tarea específica y después tratamos de modificar un poquito mediante esta estrategia de metaaprendizaje, tratamos de modificarlos un poco para que se muevan en cierto lado, hacia ciertas direcciones que puedan ayudar a que sea más como complementario como a cross task que se le llama, ¿no es cierto? Otra de las limitaciones es que este patrón de selección o este vector de contexto que yo les llamé, ¿no es cierto?, es este mapa de activación. Y este mapa de activación no tiene una visión global de la tarea, sino que tiene una visión como local, que es del mismo layer, que es el mismo mapa de activación, que nos dicen, oye, cuáles son los mapas, los filtros convolucionales que nos conviene utilizar. Y no es una visión global, a nosotros nos gustaría que este vector de contexto sea una como visión más global, para que nos diga efectivamente, oye, sí, este no, este sí, este no. Y por mucho que ayudó, como podemos ver aquí, ayudó bastante, onda, especialmente la última tarea, pasamos de 55%, pasamos un 65% accuracy en la última tarea, y también ayudó en el resto. Entonces, el metaaprendizaje ayudó en ese sentido, sí, pero tampoco todopoderoso para decir, oye, ya nos podemos olvidar de este problema porque tiene estos problemas que les mencioné. Todavía existe un gap de aprendizaje entre cada una de las tareas. Entonces, la siguiente motivación que nos dice es como, oye, ¿cómo piensan las personas? Y uno se pone a pensar, las personas tendemos a reutilizar antes de aprender cosas nuevas. Entonces, antes de que me critiquen y me digan como de sacrilegio, asumamos que el tenis y el tenis de mesa se parecen en cierto grado. Entonces, todos los conocimientos que yo tengo del tenis, los puedo llegar a aplicar en cierta medida, no es como directamente, ¿no es cierto?, a lo que es el tenis de mesa. Y de esta forma, entonces, uno se pone a pensar, ¿qué pasa si es que nosotros incentivamos este tipo de aprendizaje en el modelo? Y buscamos que el modelo, antes de aprender a modificar y empieza a modificar los pesos directamente, le decimos al modelo, oye, trata de reutilizar la información que tú ya tienes en una base de conocimientos y después puedes tratar de modificarla de cierta manera como ordenadamente. Y eso es lo que planteamos en este otro paper, que es un paper que enviamos con Álvaro y con Alén a ICML, que actualmente están de review, que ya nos dieron como un primer feedback, fue bueno, pero tenemos que esperar para ver qué nos dicen. Y el paper es Optimization Reusable Knowledge for Continuous Learning via Meta Learning. Y nuestro método se llama Meta Reusable Knowledge. ¿Por qué? Porque nosotros estamos incentivando esta reutilización de los pesos de nuestra base de conocimiento que tenemos aquí. Entonces, veámoslo como de manera global. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos? Nosotros esperamos que aprender como de manera como rápida, qué significa de manera global nuestro problema, y eso es lo que nosotros hacemos primero. Entonces, nuestro primer paso es aprender un modelo muy pequeño a clasificar nuestra tarea. Y con eso nosotros podemos aprender un vector de contexto. Y este vector de contexto nos dice, ok, nuestra tarea significa esto. Esto queremos en cada una de las tareas. Y este vector de contexto está asociado a cada uno de los elementos de nuestro dataset. Por eso tienes un sub.
Después, dado que tenemos nuestro vector de contexto, nosotros decimos, ok, ¿cuáles son los módulos de nuestra base de conocimiento que nosotros nos sirven para aprender esta tarea? Y es por eso que tenemos estas dos funciones. Estas funciones nos dicen, ok, identifica los módulos de nuestra base de conocimiento, condiciona nuestra base de conocimiento para que sirva esta tarea actual, mediante estas máscaras que no van a servir nada. Son unas máscaras muy parecidas a los que han leído el paper de Phil, que es muy parecido a lo que hace Phil en este sentido. Entonces nosotros después pasamos los mismos datos que utilizamos para entrenar este modelo que encuentra nuestro vector de contexto, esos mismos datos pasan por nuestra base de datos condicionada, por estos vectores de contexto. Y esa base condicionada pasa después, genera un vector, y ese vector es el que utilizamos para generar nuestro vector de clasificación. Pero, para que nuestro modelo tenga este incentivo a hacer todas las cosas que yo les dije, necesitamos entrenarlo de una manera como no tradicional. No tradicional me refiero a no es end-to-end. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que mantenga estos pasos de entrenamiento para que después, para que mantenga estos pasos de entrenamiento que les mencioné. Porque si nosotros entrenamos todo como end-to-end, básicamente vamos a tener el mismo problema que teníamos antes, que era como que vamos a modificar todo tratando de irse para cualquier lado antes de hacer las cosas que nosotros queríamos que haga. Entonces tenemos una etapa de entrenamiento de, primero entrenamos este vector de contexto, después le enseñamos a reutilizar esta base de conocimiento, después aprendemos la base de conocimiento, la modificamos un poquito, y después reaprendemos estas máscaras que aprenden a utilizar la base de conocimiento. Y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, primero, como les comenté, primero aprendemos a generar este vector de condicionamiento, o sea, de condición, creo que sí. Y generamos estos f, i, sub t. Entonces, para cada tarea t, nosotros tenemos este vector de contexto. Y lo entrenamos mediante un clasificador temporal. Entonces, pasamos todos los datos, lo entrenamos por varias épocas con un clasificador. Entonces, una tarea de clasificación sin ningún problema. Entonces, solo modificamos esta parte que está acá y después desechamos este clasificador. Nosotros nos interesa quedarnos con este f sub i para cada uno de los datos de nuestro dataset de la tarea. Una vez entrenado eso, nosotros podemos entrenar estas máscaras que generan nuestros vectores de condición, ¿no es cierto? O más que vectores de condición, son máscaras que condicionan nuestra base de conocimiento. Entonces entrenamos estas funciones, que es una función lineal, con una función de activación, que es una rel. Y también aprendemos nuestro clasificador. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta parte de entrenamiento es, oye, ¿cómo condicionamos nuestra base de conocimiento sin modificar nuestra base de conocimiento para poder resolver la tarea? Entonces, ¿cómo reutilizamos los pesos que nosotros tenemos en nuestra base de conocimiento? Y esa es la parte fundamental de esta parte, de este proceso de entrenamiento. Y después, ¿cómo entrenamos nuestra base de conocimiento para que tenga información con todo lo que yo ya le he mencionado anteriormente? ¿Cómo incentivamos para que tenga información que complementen las distintas tareas y no sea como específica para cada una de las tareas? Que al final es algo que no nos está interesando. Nosotros queremos que busque información como que se complementen entre las tareas. Y para eso usamos una estrategia parecida a la que usamos en el trabajo anterior, que usamos Episodic Training, donde también generamos K copias de nuestra base de conocimientos y las entrenamos por una cantidad de épocas determinadas, por E sub inner. Que entonces es como semejante a este proceso de inner loop, outer loop, que nosotros tenemos procesos de metaaprendizaje. Entonces, entrenamos K procesos K modelos con K batches solo generados de nuestro dataset actual, perdón. Y con eso, después de los que entrenamos en nuestros K modelos diferentes, nosotros encontramos cuál es la diferencia o cuáles son la suma de todos los gradientes, que es nuestro S sub K sub F supra K, y básicamente los promediamos. Entonces, en promedio nos vamos a mover en dirección de que esto le pueda llegar a servir a múltiples tareas. ¿Por qué? Porque estamos simulando múltiples tareas con la generación de estos K batches, que son K distribuciones diferentes, y después en promedio nos vamos a mover en una dirección que a todos ellos les sirva relativamente bien.
Y eso es lo que y en esa dirección movemos nuestra base de conocimiento. Y ese proceso lo repetimos por una cantidad de outers, que son una cantidad de outer loops determinadas. Y por último, reentrenamos nuestro proceso de reutilización de los procesos. Una vez que ya aprendemos que le agregamos conocimiento nuevo a nuestra base de conocimiento, tenemos que reaprender a utilizar nuestra base de conocimiento, pero como solo tenemos acceso a los datos de la tarea actual, a los datos de la tarea T, solo reaprendemos las máscaras y nuestro clasificador para la tarea como actual, asumiendo que el resto se va a mantener relativamente fijo. No sé si quedan preguntas y no sé cómo voy de tiempo. Quedan 3 minutos. Ya, entonces vamos a meterle chala. Bueno, los resultados, estos no son tan interesantes, perdónale, me voy a saltar esto. Yo creo que esto es un poco más... aquí entonces, ¿qué tanto afecta o qué tanto aporta cada proceso de entrenamiento? Porque nosotros estamos diciendo, oye, no vamos a entrenar end-to-end, que es lo que normalmente se hace, es como qué tanto aporta entonces cada proceso de entrenamiento, y esto es lo que nos dice más o menos eso. Feature es qué pasa si nosotros obviamos nuestra base de conocimiento, solamente entrenamos nuestro modelo pequeño, que es nuestro modelo que entrenamos en la etapa 1 de entrenamiento. Y nos da un accuracy dado que es nuestra barra azul, ¿cierto? Y al final vemos el promedio. ¿Qué pasa si nunca modificamos nuestra base de conocimiento? Entonces hacemos todo este proceso, pero nunca modificamos nuestra base de conocimiento y entonces la mantenemos aleatoria todo este rato y vemos que empeora un poquito con respecto a usar estos modelos chiquititos. ¿Qué pasa si no tenemos nuestro último proceso de reentrenar estas máscaras que generan estos módulos que condicionan nuestra base de conocimiento y no reentrenamos tampoco nuestro clasificador una vez que reentrenamos nuestra base de conocimiento, y MRK, que es el modelo completo con todas las etapas de entrenamiento? Y vemos que nuestro modelo efectivamente supera por un porcentaje no menor al resto de los casos. También, bueno, no el tiempo, también me voy a saltar esto, pero este es un resultado interesante, es qué pasa si nosotros cambiamos nuestro pequeño modelo, el chiquitito que entrenamos al principio, lo cambiamos por una REST en 18, vemos que lo que representa este vector de contexto que nosotros estamos utilizando, ayuda mucho a aumentar nuestra calidad o nuestro accuracy promedio final. Entonces, mejoramos un 10% solamente cambiando eso. Esto es un poco hacer trampa, más si es que nosotros lo vemos como en ImageNet, dado que es una red entrenada como en ImageNet, entonces, pero hay que tener en consideración que este vector nunca se utiliza en entrenamiento, solamente se utiliza como un vector de contexto para generar esta base de conocimiento condicionada. Entonces sí, sigue siendo impresionante este resultado, creo. Pero saltémonos a los trabajos futuros porque creo que ayudan más a la discusión. Creo que estos dos modelos que presentamos tienen buen resultado, todo, pero siguen dependiendo de este Task ID. Entonces, todo el vector de contexto que yo les comenté depende de que nosotros tengamos acceso a este Task ID porque tenemos funciones específicas por tarea. Entonces, en inferencia, llega un nuevo elemento y nosotros tenemos que saber de qué tarea es para condicionar ese elemento con nuestros vectores de contexto, dadas unas funciones específicas por tarea. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora un poquito es, ok, los modelos actuales, los con mejor performance, son métodos que utilizan memoria, y que llamamos con memoria son que tienen acceso a datos, a un subconjunto, que es pequeño, un subconjunto de datos de tareas anteriores. Entonces la pregunta es, ¿podemos nosotros seleccionar de alguna forma los mejores elementos de estos datasets anteriores? O mejor aún, ¿podemos generarlos de alguna forma? Hay trabajos que han tratado de hacerlos con autoencoders o con GANs, pero no funcionan tan bien porque entrenar las GANs a veces como que tienen problemas como que se escapan un poco, y normalmente como al hacer procesos de aprendizaje continuo los datasets no son tan grandes, entonces también tienen problemas por eso. Entonces existen otras formas de generar estos elementos, y ahí estamos analizando algunas cosas con Alain y con Álvaro. Con eso termino. No sé si alguien tiene una pregunta, un comentario, crítica.
Súper, muchas gracias, Julio. Partan nomás con las preguntas. Felices de responder. Cristóbal, yo sé que tenía una pregunta. Dale nomás. Siempre yo, porque Alejandro yo. tiene la mano abierta. Alejandro tiene la mano arriba. Que no veo las manos arriba. Yo tampoco la veo. Perdón, era un aplauso que mandaba. Ah, Ya, sí, sí, quizás tengo una pregunta o una recomendación podría ser. El- cuando, cuando multiplicáis por una sigmoide para hacer que la contribución de ciertos pesos sea cero, esa sigmoide igual tiene algo de leakage, po, o sea, nunca va a ser perfectamente 0 o 1, ¿verdad? sí, quizás un comentario. Yo nunca multiplico con una sigmoide, uso una ReLU. En la primera tarea, ¿o no? O sea, ahí como el encouraging group sparsity tenéis la sigmoide de... En este modelo, ¿Sí o no? no, este es una ReLU. Ah, no Pero, hay. pero eso más que nada porque probé las dos y la ReLU funciona mucho mejor. La sigmoide nunca ha funcionado muy bien para este tipo de cosas. Y también lo he visto en trabajos como Film y Squeeze and Excitation. De hecho, esta es la función de Squeeze and Excitation. No dije nada. Iba a proponer en vez de como una sigmoide, quizás usar una cosa que sí fuera cuadrada, digamos. Ujú. Y entonces justo ahora estoy trabajando con una cosa que se llama el Gumbel Softmax, que te permite aproximar al gradiente de esas funciones que son categóricas en el forward pass, pero en el backward pass la aproximáis con, por ejemplo, una sigmoide a la que le sumáis ruido. Pero, ¿cuándo te sirven ese tipo de funciones? Ahora la estoy usando. Entonces ahora lo que estoy haciendo es que estoy multiplicando algunas heads del transformer por 1 o 0. La estoy enmascarando. Y estoy aprendiendo esas máscaras. Entonces en vez de usar una sigmoide nomás, uso una Gumbel sigmoide. Ya, perfecto. Pero tú necesitas que sea entre 0 y 1. Claro. O sea, quiero que sea una máscara. Podría haber usado Relu, voy a probar Relu. Sí, es que, pues como te digo, a mí, yo he usado ReLU y normalmente los valores que me dan nunca son valores muy grandes, siempre van entre 0 y 1. ¿Por qué? No sé, yo no uso ningún tipo de regularizador, aparte del weight decay, pero se me ha dado que no son valores muy grandes tampoco, entonces igual a mí me sirvió. Gracias, sí. Me sirvió también que me dijera que era Relu, ahora voy a probar Relu. Sí, buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna dudilla? Hola, Julio. Hola. Sí, yo tengo dudas que principalmente no entendí muy bien los métodos. Entonces, ¿podríais pegarte como una reexplicada sobre cómo sería principalmente el entrenamiento de cada uno? Porfa. Sí. Acá. O sea, El primer, no tanto el meta learning, sino que, o mejor dale nomás. Ahí sí te voy haciendo preguntas si no me quedan claro. Sí, o sea, partamos por que es más simple porque al final se entrena como end-to-end. Entonces, básicamente, tú tienes un batch, el batch te encuentra una predicción y esta predicción tú lo usáis para encontrar la pérdida. Y esta pérdida sirve tanto para las funciones compartidas como son los pesos teta como el clasificador W. Los pesos teta tú los multiplicáis por esta máscara. ¿Y por qué decir que es esta máscara? Esta máscara te dice, ok, ¿cuáles son los filtros convolucionales que has utilizado en tareas anteriores? Esos multiplícalos por 0. El resto multiplícalos por 1. Deja que el gradiente solamente pase por esos filtros convolucionales que están disponibles, básicamente. Y SM, ¿cómo sabéis cuáles son los que usaste o no? Porque al final del proceso de entrenamiento, no lo mencioné acá, pero al final del proceso de entrenamiento digo, ok, ¿cuáles son los
filtros convolucionales que tienen una magnitud mayor a un cierto valor, con un umbral que le pongo, que es 0.30 creo, y Probando. o sea, al final tú tienes que decir, oye, cuáles son los valores, cuáles son los filtros convolucionales que se fueron a hacer. Y como que sea 0 exacto es muy difícil, tú le pones un umbral que sea muy cercano a 0. Y al final, después que restringes cuáles son los filtros que tú congelaste, puedes actualizar tanto los pesos compartidos, que son los pesos teta, como los pesos del clasificador. Ya. Y eso como grande para... entonces tú hacías esto durante entrenamiento y durante testing. Como esta fase. ¿Durante preentrenamiento y durante testing? ¿O solo testing? No, esto es solamente entrenamiento. En test no modifico ningún peso. Ya. Porque, a diferencia, porque yo no estoy, quizás, no, o sea, corrígeme si me equivoco, pero no estoy en este proceso donde tengo un featured learning, donde yo tengo un proceso de, o sea, un conjunto de soporte y de query. Entonces yo solo tengo un dataset con un conjunto de train y un conjunto de test. Entonces mi proceso de entrenamiento es solamente entrenamiento. Pero ahora, está ahí entrenando continuo. O sea, este es entrenamiento continuo, lo que está diciendo ahora. Claro. Ya, ahí me quedó más claro. Vale. Sí. Y bueno, y este es un poco más complejo, pero simple a la vez. Porque lo dividimos por etapas. Entonces, como que sabemos que primero entrenamos esta parte que está acá, esta parte chiquitita, después entrenamos estas máscaras que está acá junto con el clasificador. Y cuando me refiero a entrenamos solamente esto, es vamos a utilizar también esta función y estas funciones que tenemos acá, pero no las están congeladas en el momento. Entonces ahí tenéis como el mismo tipo de gating, un poquito más complejo que el anterior, pero bueno, como la misma idea. Claro. Entonces, puede que va a pasar el gradiente, pero no se actualicen los pesos en ese momento. Entonces, esto como que lo dividimos por etapas de entrenamiento para lograr esto que nosotros querríamos. ¿Ya? Que este proceso de generar primero un vector de contexto, después reutilizar la información antes de modificarla, y así. Ahí me quedó más claro. Voy a pensar un poco más. Gracias. Si no, cualquier duda, bueno, me puedes hablar. Perdón, Julio, ¿ese proceso de ir entrenando por parte se repite? ¿O se hace 1, 1, 1 y después terminaste? Esa es una muy buena pregunta. No se repite. O sea, primero entrenamos por, no sé, 20 épocas esta función que está acá. Después entrenamos por, no sé, otras 20 épocas estas funciones que están acá. Y hay clasificador. Después por una cantidad de épocas en la knowledge phase. Después esto y se termina. Ahí, eso que es el proceso de entrenamiento. Entonces, no es un proceso como que se repite. Sí, pero ojo ahí nomás que quizá a lo que se refería, esto se hace una vez, o sea, todo esto se hace por cada tarea. Ah, claro, sí. O sea, se hace Buen dato. 3 veces. En ese sentido sí se repite. Claro, a ver, déjame ver, porque a ver, tengo el pseudo código, pero no lo mostré porque me iba a demorar mucho. Claro. Entonces, claro, imaginemos que tenemos T tareas, entonces vamos a repetir todo el proceso que te dije, lo vamos a repetir T veces. Entonces, primero entrenamos el vector de contexto, después entrenamos nuestra función que genera las máscaras con nuestro clasificador, después nuestro proceso de metaaprendizaje, después reentrenamos las máscaras y el clasificador, y después pasamos a la siguiente tarea. Y así ¿Puedes poner el dibujo, no? El diagrama. Lo preguntaba porque me imagino que para la primera tarea debes partir con lo amarillo, naranjo y rojo más o menos random. Y el verde está haciendo lo mejor que puede, pero estáis como mejorando el input para después meterlo a algo random. Y mientras que el amarillo y el rojo después tiene un input un poco mejor y tiene un poco mejor de capacidad. Pero el verde nunca tuvo como una
nunca hay que llegar muy lejos, ¿o no? Porque partió con... Sí, es que para el caso del verde es un poco diferente porque utilizamos este clasificador temporal que les mencioné. Cierto, Entonces, cierto, ok. claro, entonces ahí nos olvidamos, como que esa parte en verdad no existe. Sí. Ya, Pero ya. sí, sí, Por sí. eso que me Pero- confundí cuando dijiste que igual se usaba el resto, pero es cierto, ok. sí, sí, sí. Sí, no, de hecho, justamente por eso utilizamos este clasificador temporal, porque si no, claro, ahí no entrenaría nada y trataría de hacer todo lo posible, pero en verdad no está aprendiendo nada. Perdón, ahí Diego estaba con la mano levantada y no lo pescamos. Que se me bugueó, entonces no puedo abrirlo, pero No, pero ahí adelante. está. Dale, Diego, nomás. Fue muy claro cuando haces la máscara para ver qué filtros vas a usar y cuáles no. ¿Quedan filtros que se ocupen para todas las tareas o siempre hay como algunos que son específicos para ciertas tareas y no hay como, como overlap entre distintas tareas y filtros? Tú te refieres a este modelo, ¿no es cierto? Sí, creo. Ya, de hecho, fue justo una de las cosas que me salté. Perdónale. Está bien. Hicimos ese análisis viendo cuáles son los... No es exactamente respondiendo a tu pregunta, pero creo que puede ayudar a responder tu pregunta. Mm. Hicimos un análisis viendo cuáles son los módulos que afectan directamente a una tarea. Me explico, bueno, justo están acá mis anotaciones, pero un módulo crítico, que es lo que nosotros llamamos, es que hace bajar el accuracy en un X porcentaje de la tarea. Entonces, cuando lo apagamos. Entonces, por ejemplo, si dejamos en cero un módulo y el accuracy en esa tarea baja no sé, un 1, 2, 3 o 4%, nosotros lo anotamos acá. Y nosotros podemos ver acá en la tabla que está abajo qué tanto se comparten estos módulos críticos. Mm. Entonces vemos, por ejemplo, que en el primer bloque, nuestro modelo con los pesos compartidos consiste en 3 bloques. Entonces en el primer bloque hay módulos críticos que se comparten. Entonces vemos que este lo comparten 4, este lo comparten 5 tareas diferentes. Hay algunas que solamente son utilizadas en una tarea, como todos estos que están acá abajo. Pero por ejemplo, este lo utilizan 18 tareas. Mm. Entonces aquí vemos que existe un proceso donde estos módulos críticos, que es información que no está en otra parte, que no es redundante, ¿no es cierto?, que se comparte y que es información que se aprendió en una sola tarea, entonces que es crítica básicamente. Esto no quita que módulos que no sean críticos no sean compartidos, y yo creo que eso pasa, pero no es algo que podemos como hacer fácilmente. Entonces, pero claro, respondiendo a tu pregunta, sí, hay módulos que se comparten y eso lo vemos acá en los módulos críticos, pero yo también creo que hay módulos que no son críticos pero que también se comparten. Ya. Bueno, ahí también el comentario nomás que la gran mayoría de los módulos los puede apagar por sí solos y no tienen ni un impacto. Que es la primera columna. Ahí de... Pregunté, ¿qué es un módulo? Un módulo es un filtro convolucional, hagámoslo fácil. Ya. Porque nosotros abogamos que cada bloque está compuesto por funciones o módulos que generan un output. Y en este caso, como son imágenes, y va a ser lo fácil, dijimos, una función puede ser un filtro convolucional que te entrega un output que es un mapa de activación. Entonces tienes una visualización de los módulos útiles, o sea, críticos, digo. O sea, como, por ejemplo, este super alto, el bloque 2, ¿es algo en particular que sea como super útil? No sabría decirte. Podríamos tratar de hacerlo. Pero... Sí, no hicimos ni una visualización de la que Mike estaría orgulloso. Ya, estamos en un poquito pasaditos de la hora, así que vamos a dejarlo hasta acá
la ronda de preguntas. Muchas gracias, Julio, por las presentaciones, estuvo súper buena. Aunque igual tiene de cerca un poco, la mitad por lo menos. Y muchas gracias por compartir tu investigación también con todo el grupo para que sepan lo que se está haciendo aquí en el laboratorio. Así que eso. Sí. Pues bueno, para que más gente se motive también a presentar lo que están haciendo. Súper. Ya, pues, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos por venir.